Bueno, hermanos, muy buenos días. Le damos gracias a Dios que el día de hoy su palabra puede ser predicada en esta iglesia local y en esta ciudad. Todos nosotros sabemos que hay sitios del mundo, otros países quizás, donde el paganismo está tan instaurado, el humanismo, las doctrinas de hombres están tan arraigadas que muchas veces es prohibido predicar la palabra de Dios. Pero Dios ha prometido que su iglesia prevalecerá y hoy nosotros somos beneficiados de eso, porque aquí en esta iglesia local podemos libremente predicar su palabra, podemos libremente congregarnos y estar los unos con los otros. Como ya en la introducción nos dijo nuestro pastor Orozmán, el día de hoy vamos a continuar hablando de la mayordomía. Es un tema que hemos propuesto para el mes de noviembre porque históricamente y como es tradición en la iglesia, en noviembre recordamos que somos mayordomos. Repito lo que nos ha dicho nuestro pastor Orozmán, mayordomía proviene del griego oikonomía. Entonces es importante saber cuál es el origen de esta palabra, porque también economía proviene del mismo griego, oikonomía. Entonces, así como cuando las palabras en español tienen varios significados, oikonomía en griego es mayordomía y economía. Se dice que es una palabra compuesta, que habla de ser el administrador de la casa. Entonces, Dios nos ha dado toda la creación para que nosotros seamos los mayordomos. Nosotros no somos dueños de nada. Nosotros somos administradores. Quizás un ejemplo en la Biblia que tenemos acerca de la mayordomía es cuando José fue mayordomo de Potifar. Entonces, recordemos esa historia en la Biblia, está en Génesis capítulo 39, versículos, leamos el versículo 4 y 6. Génesis capítulo 39, al principio de nuestras Biblias, versículos del 4 al 6. Dice la palabra de Dios: hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces José, Dios le dio capacidades de mayordomía y él las puso en servicio de Potifar, el egipcio, y fue muy buen mayordomo, la palabra lo dice. También dice que era de hermoso semblante y bella presencia, pues esto solamente era interesante para la esposa de Potifar. Ya sabemos que ahí hubo dificultades, pero lo que nos concierne a nosotros hoy en día es saber que nosotros debemos ser mayordomos. Dios es el creador de todo lo que nosotros conocemos, hasta donde ven nuestros ojos, incluso nuestra imaginación, todo es de Dios, y nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus criaturas, nosotros somos sus esclavos, nosotros somos esclavos de Cristo, y como siervos del Señor debemos ser mayordomos de la mejor manera, porque nosotros no se nos puede olvidar que vamos a rendir cuentas ante Dios. Tenemos abogado en Jesucristo hombre, gracias a Dios por eso. Pero vamos a rendir cuentas indudablemente de cómo fue esa mayordomía. Dentro de los bienes que se nos ha sido encargados para que seamos mayordomos está el dinero,
como lo veíamos en la predicación del domingo pasado, está el trabajo, como lo veíamos en la escuela dominical hoy en la mañana, pero también están nuestros cuerpos, está la salud. Entonces, ¿qué es la salud, hermanos? Muchas veces no piensa en qué es la salud. Hace muchos años, toda la vida, el ser humano ha tenido que cuidar de su salud. Y hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud y muchas organizaciones médicas se reunieron en Nueva York en 1946. Y desde esa época propusieron, la salud es esto. Y esa definición finalmente quedó en pie en 1948, y desde 1948 hasta ahora no ha cambiado en nada, porque en términos generales se ha considerado que es una buena definición de salud. ¿Qué dice la OMS de qué es la salud? Dice lo siguiente: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Cuando la Organización Mundial de la Salud habla acerca de que la salud es una situación de bienestar físico, mental y social, está haciendo referencia al individuo, a nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos tener un equilibrio de bienestar en todas nuestras funciones corporales. Eso hace parte de lo físico, desde el pelo, la piel, los ojos, la boca, el sistema gastrointestinal, nuestras articulaciones, los pies. Todo es importante. También, aparte del bienestar físico, tenemos que tener un bienestar mental. Entonces, cuando se habla de bienestar mental, ¿cuál es el órgano que comanda las funciones mentales? El cerebro. Entonces, ya de pronto, yendo un poco más hacia la profundidad de lo mental, la salud mental tiene el componente biológico, que es el cerebro, psicológico, que habla acerca de nuestras emociones y cómo las administramos, y otro tipo de cogniciones que finalmente también están ligadas al cerebro, y lo relacional. Entonces, cuando nosotros decimos que debemos tener bienestar físico, mental y social, también tenemos que tener un bienestar relacional. Recordemos cómo Dios nos hizo seres gregarios, para que interactuemos los unos con los otros. Dios no nos creó para que fuéramos solos, porque si no, solamente habría creado a Adán. Vamos a Génesis nuevamente, capítulo 2, versículo 18. Leamos en nuestras Biblias Génesis, capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahí fue cuando nos creó todo lo que tenemos y que nos rodea y que habla de los seres vivientes. Finalmente también creó a una compañera, a Eva. Entonces, si bien las asociaciones médicas del mundo hablan de la salud como individuo, como todo lo que gira en torno al individuo, porque pues finalmente la ciencia médica es una ciencia y como tal ha surgido alrededor del ser humano y está muy influenciada por el humanismo. El individuo, en esas tres esferas de las que hablábamos, en las cuales debe haber bienestar, nosotros como cristianos, miembros de la Iglesia de Dios, sabemos que Dios nos creó como individuos, como seres humanos, pero que tenemos un componente doble o bipartita. Nosotros somos cuerpo, con todo lo que tiene en cuenta la ciencia médica, lo físico, lo mental, lo relacional, pero también somos espíritu. Entonces, cuando Dios creó al hombre con sus manos y de un soplo le dio la vida, le imprimió de su espíritu y nos creó en esas dos áreas, cuerpo y espíritu, o lo que sinonímicamente también se llama cuerpo y alma, es decir, espíritu y alma son sinónimos. Así como Dios ha permitido que exista la ciencia médica
para que nosotros podamos cuidar y velar de nuestro cuerpo, pues entonces también instauró su iglesia, la iglesia como nosotros la conocemos, para que tengamos cuidado de nuestro espíritu. Entonces eso es algo muy importante. Nosotros, hablo a título personal, como médicos, y todos los médicos del mundo, en ningún momento pueden pensar que por el hecho de titularse como médicos están capacitados para manejar el área espiritual de las personas. Para eso se necesita una formación. Asimismo, tampoco los líderes espirituales deben pensar que porque tienen una formación en el espíritu, entonces están capacitados para tratar patologías médicas. Recordemos cómo la confesión bautista de fe, que está fundamentada en la Biblia, porque finalmente nosotros somos bíblicos y le reconocemos esa autoridad final y única a la Biblia, nos dice que la palabra de Dios, que las Santas Escrituras tienen todo lo concerniente para nuestra salvación. Quiero recordarlo textualmente, un fragmento de nuestra confesión que dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura. Pero no es un texto de ciencias, no es un texto de arquitectura, no es un texto de biología, no. Dios ha permitido que existan las ciencias y son importantes para el desarrollo de nuestra vida en esta creación. Pero la Biblia tiene todo lo concerniente a la salvación, que es nuestro fin último. Entonces, podemos encontrar que la Biblia no es un texto de medicina. En Deuteronomio 28, del 58 al 61, encontré algo muy interesante que quiero traer el día de hoy para que lo tengamos en cuenta, y nos habla acerca de que la palabra de Dios es una, pero hay cosas que no están allí. Y el mismo Espíritu Santo nos habla a través de Moisés diciendo: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos está hablando en su palabra, mostrándonos cómo hay cosas que hacen parte de nuestra salud que no están en el libro de la ley, no están incluidas, pero eso no significa que no estén bajo el control de Dios y que Dios haya permitido que existan por sus fines soberanos, y que también ha permitido que desarrolle en nosotros un cuidado o mayordomía de la salud, en los cuales nosotros recibimos apoyo de la ciencia médica y que debemos nosotros también tener muy en cuenta. Es por eso, hermanos, que si en algún momento ustedes escuchan algún pastor o líder religioso que dice que por su palabra va a declarar una sanidad, o que a través de la imposición de manos va a curar alguna enfermedad, huya, hermano, porque estamos hablando de una secta. Eso no es bíblico. Dios tiene el poder de hacer milagros, de sanar enfermedades, pero esos dones de sanidad que Él permitió en el pasado ahora no están presentes. Ahora nosotros tenemos mayor medida de fe en nuestras vidas, y gloria a Dios por eso. Pero nuestra sanidad nosotros la debemos buscar de otras maneras, y una de esas formas es la oración. Como nos recordaba el pastor acá, y constantemente estamos exhortándonos entre nosotros, debemos ser constantes en la oración, orar sin cesar, orar por los hermanos que están con enfermedades, orar por nuestra salud, que sea siempre equilibrada, y tenemos que estar muy pendientes de orar.
Pero ¿qué hacemos nosotros orando y pidiéndole a Dios por salud y llevando en la práctica un estilo de vida insalubre? Pues no estamos siendo buenos mayordomos, estamos siendo incoherentes, estamos pidiéndole a Dios algo, pero ¿dónde está nuestra responsabilidad? ¿Dónde está esa mayordomía que nosotros tenemos? Entonces, de esa forma llegamos a nuestro texto base para el día de hoy, que es como lo leíamos en la lectura bíblica y como nos lo recordaba nuestro pastor hace unos momentos, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 6, versículos del 19 al 20. Dice la palabra de Dios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermanos, en esta palabra de Dios, textualmente, en este versículo, estamos viendo cómo nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Dios nos hizo a nosotros en este cuerpo que cada uno de nosotros tiene perfectos. Nos hizo a su imagen y semejanza. Volvamos a Génesis. Génesis 1. Génesis capítulo 1. Versículos 26 y 27. Génesis 1, versículos 26, 27. La palabra de Dios dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios nos hizo a imagen suya, nos hizo perfectos para todo lo que Dios tenía determinado para la vida en esta creación. Nos hizo completamente idóneos para todo lo que se necesitaba. Y desde un principio no nos dejó ociosos. A pesar de que aún no teníamos la naturaleza caída, éramos perfectos, no había entrado el pecado en el huerto del Edén, se nos dijo que teníamos que ser mayordomos, enseñorearnos de toda la creación. Y muchas veces nosotros entramos en el punto de olvidarnos, de pronto por la costumbre, minimizar o llegar a menospreciar la creación de Dios hablando de nuestros cuerpos. Entramos en una rutina, que el trabajo, que el estudio, que pagar las deudas, que es muy importante, que los recibos, que todo lo que nos acosa, que la política, que el gobierno, y nos olvidamos que tenemos algo que cuidar, de lo cual nosotros somos responsables, y es nuestro cuerpo. Nos olvidamos que somos criatura, somos hechos por Dios y nosotros además hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros vemos prácticamente cómo hoy en día hay mucha tecnología. Lo que tenemos que saber es que tenemos que estar aterrizados y saber qué es tecnología, qué es ciencia médica, biomédica, de ingeniería, y qué es ficción. Esa es otra ciencia, la ciencia ficción. Pero dentro de lo que existe hoy realmente, Dios ha permitido que existan, que se hayan creado, que se inventen muchos dispositivos. Hay diferentes tipos de prótesis mecánicas para personas que han tenido daños o han perdido sus extremidades, prótesis cardíacas, prótesis cerebrales. Dios ha permitido que existan supercomputadoras. Hoy en día se está hablando de la computación cuántica. Cuando salga la computación cuántica, los computadores que tenemos hoy en día van a ser como
como esas máquinas de la antigüedad que eran de unos tubos y gigantes, y que en esa época decían, uy, qué cosa tan rápida, pero que hoy en día uno dice, no, eso no sirve para nada, todo va a quedar obsoleto. Pero en tanto Dios permite que llegue eso, lo que tenemos que ver es que ninguna supercomputadora, así sea supercomputadora cuántica, va a llegar a reemplazar la creación de Dios. El cerebro humano es irreemplazable. Una computadora puede hacer cálculos muy rápidos, más rápidos que el ser humano, pero no tiene la creatividad, no tiene la empatía, no tiene las emociones. Una supercomputadora no va a poder reemplazar al ser humano, nunca. Nunca va a llegar a ese punto. Por muy avanzada que sea la cámara, el visor, el telescopio, no va a tener las funciones del ojo humano o de cualquier ojo creado por el Señor. Nada supera ni superará la creación perfecta de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos hizo perfectos. Nos creó en un cuerpo perfecto, pero el pecado entró al huerto del Edén. Y desde que el pecado entró al huerto del Edén, hay consecuencias. Y son consecuencias que nosotros vivimos y también tenemos consecuencias sobre nuestros cuerpos. Desde que nacemos, tenemos unos días determinados. ¿Quién los determinó? Dios. Solamente Dios sabe hasta qué día vamos a vivir. Y desde que nacemos, entramos en un proceso de deterioro, que nosotros podemos llamar médicamente en un proceso de madurez, desarrollo, después senectud o envejecimiento. Entonces nosotros debemos darle un trámite a ese recorrido normal que hace el cuerpo biológicamente, pero debemos saber que eso tiene un origen y que el origen fue la entrada de pecado en el mundo. Pero también sabemos que espiritualmente tenemos muchas promesas y una de las promesas es la vida eterna. Si bien estos cuerpos se van a deteriorar al punto de que cuando el espíritu abandona el cuerpo, que es en la muerte, pues el cuerpo completamente se deteriora. Se deteriora y entra en un proceso de descomposición, que es lo que en la Biblia se habla como un proceso de corrupción. Entonces, 1 Corintios 15:50 nos recuerda el apóstol Pablo lo siguiente, 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, nosotros tenemos que saber que el apóstol Pablo nos está hablando espiritualmente, pero también nos está hablando de la corrupción corporal. Y es que nosotros tenemos una promesa de resurrección. Solo el sacrificio perfecto y resurrección de nuestro Señor Jesucristo va a permitir que nosotros tengamos resurrección y vida eterna en el espíritu, pero también en el cuerpo. Entonces, veamos ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, un poquito más arriba, el versículo 42. Nos dice el apóstol Pablo: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Entonces, hermanos, al ser el templo del Espíritu Santo nuestro cuerpo, no perdamos de vista que este cuerpo que Dios creó perfecto y que nosotros tenemos el deber de cuidar, de administrar y de vigilar en mayordomía por su funcionamiento, que finalmente redunda en la salud. Nosotros, al ser el templo del Espíritu Santo, significa que literalmente el Espíritu Santo vive en nosotros. En sentido figurado, este cuerpo es un templo y nosotros tenemos que ser muy sabios para entender la metáfora. Dios nos dejó su palabra escrita de forma bellísima y existen muchos estilos literarios que debemos interpretar y que hablan en un lenguaje figurado.
Entonces, nosotros no somos un templo como tal, pero sí funcionamos como un templo porque allí habita Dios. Dios, Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, cómo desde la época de la antigua Israel, cuando el pueblo de Dios, que en esa época eran los israelitas, los judíos solamente, andaba errante y vagabundo por sus propios pecados por el desierto. Aún en el desierto, Dios, como aún nos ordena ahorita, ordenó que le alabáramos y que le adoraran en esa época. Y estableció que debía haber un templo donde Él iba a estar y donde iban en esa época a adorarle. Y ese era el tabernáculo. Quiero que piensen cómo, a pesar de que estaban en el desierto, pasando dificultades, porque los desiertos son duros, no son fáciles para vivir, había muchas necesidades que Dios amortiguaba o solventaba de alguna manera, porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros. El tabernáculo o templo de adoración no era una cosa desmontable que se hiciera rápidamente, una carpa, una choza ahí de materiales, no, era un templo al cual se le debía tratar con respeto y reverencia. Y no solamente quiero que recordemos el respeto y reverencia con que se le debía tratar a Dios en el templo, sino de cómo era la elaboración de ese templo. Ese templo estaba hecho de muchísimos materiales de alto precio, de alto valor y muy finos. Vayamos, hermanos, al libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 25, versículos del 8 al 9, Éxodo capítulo 25, versículos del 8 al 9, podemos ver ejemplos de cómo Dios ordenó lo siguiente a través de Moisés: y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Y ahí en adelante podemos ver capítulo 25 del Éxodo, capítulo 26, capítulo 27, en donde se habla cómo se utilizaba oro, plata, bronce, piedras preciosas de diferentes estilos, maderas finísimas, telas muy finas y todo muy bien labrado, porque es el templo de Dios. Es el templo donde va a estar presente Dios en ese momento. En Éxodo 25, del 10 al 13 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Más adelante, en el versículo 23 y 26, no solamente un arca, también había una mesa, la mesa de la proposición, de igual forma hecha de oro. Y más adelante, en el capítulo 31 del mismo, en el versículo 31 del mismo capítulo 25 de Éxodo, vemos cómo había que hacer un candelabro de oro. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, y se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Ese era el tabernáculo de adoración. Ni qué decir después cuando Dios le permitió a Salomón hacer su templo en el pueblo de Israel. Muchísimos materiales muy finos, muy elegantes, de altísimo precio.
de altísimo precio económico, no solamente espiritual. Entonces, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, si este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, habita Dios en nosotros, ¿cómo estamos nosotros tratando nuestro cuerpo hoy en día? Ahora no se trata, hermanos, entonces que salgamos a forrarnos de oro, cadenas, piedras, anillos, porque somos el templo del Espíritu Santo. No, hermanos, pero sí tenemos que tratarnos con reverencia, cuidarnos, vigilar, tener mayordomía de nuestra salud. La vida cristiana no es solamente espiritualidad, y este mes de noviembre aquí en nuestra iglesia sí que nos lo recuerda y nos aterriza sobre eso. Claro, es lo más importante, porque finalmente todo esto pasará. Lo único que permanecerá es el reino de los cielos, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Pero, si bien la espiritualidad es muy importante, no debemos dejar de lado la mayordomía sobre nuestros cuerpos. Dios siempre quiso que nosotros, en esa mayordomía de la salud, en la mayordomía de nuestros cuerpos, cuidáramos de nuestra salud. Si nosotros vamos a la época del Antiguo Testamento, cuando Dios tomó su pueblo y lo rescató de Egipto y lo iba a llevar a la tierra prometida, Dios estableció unas leyes sanitarias, porque Dios sabía que en ese recorrido iban a haber algunas situaciones específicas, reales de la salud, que iban a afectar a su pueblo. Entonces podemos ver la lepra, podemos ver algunas infecciones que se hablaban acerca del flujo de semen, de la contaminación en la mujer, y etcétera, etcétera, hablando acerca de la salud de su pueblo. Eso lo podemos leer, por ejemplo, en Levíticos capítulo del 12 al 15. No lo vamos a leer ahora, pero si ustedes van al libro de Levítico, del capítulo 12 al capítulo 15, están hablando específicamente Dios a su pueblo y a nosotros de cómo debemos cuidarnos en nuestra salud. Porque Dios no quiere que su pueblo sufra, ni que nosotros tampoco suframos. Es por eso que hoy nos tiene aquí a nosotros reflexionando acerca de la mayordomía que nosotros debemos tener de la salud. Entonces, en la salud pública y en la salud individual tenemos 3 tipos de intervenciones que nosotros podemos hacer. O prevenimos para que no llegue la enfermedad, que es la medicina preventiva, o tratamos la enfermedad que ya nos llegó, o hacemos cuidados paliativos, porque definitivamente la enfermedad ya se quedó y nosotros tenemos que minimizar la carga de dolor, de sufrimiento, de daño y tener una mejor calidad de vida. Entonces, o prevenimos, o curamos, o tratamos las complicaciones. Siempre va a ser más importante prevenir. Dios lo tiene establecido desde un principio. Las leyes sanitarias no eran los tratamientos. Ya cuando se incurría en la enfermedad había que tratarla, pero las leyes sanitarias eran para prevenir que hubiese una exposición a las enfermedades. Y en todos los gobiernos a nivel mundial, incluso esas políticas a veces se utilizan para la politiquería. Y entonces lo más importante es la medicina preventiva. Nosotros tenemos que ir y prevenir, no tenemos que esperar a que llegue la enfermedad. Pero pues eso es politiquería. Y finalmente muchas cosas se quedan en eso. También hay unas cosas que sí han funcionado. Pero hoy, hermanos, nosotros tenemos que pensar en que dentro de la medicina preventiva nosotros tenemos que tomar el control de este templo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos que comenzar a mirar, muchos de nosotros ya lo hacen, pero se nos olvida, a mirar hacia nosotros. Debemos tener eso sí un equilibrio. Primero Dios,
y no caer en ser religiosos como los fariseos, hermanos. Los fariseos tenían la ley, pero se desviaron. Los que no tenían al Espíritu Santo, ellos seguían la ley y la exigían a rajatabla, porque pensaban que ahí era donde estaba la salvación. O sea, se olvidaron de que la salvación era la promesa de Cristo, y es en Cristo, y será siempre en Cristo. Ellos se quedaron en la ley, no tuvieron el Espíritu Santo, ni siquiera reconocieron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, donde les hubiera llegado el COVID a los fariseos, ellos ya estaban pero listos, no, pues estaban mejor que nosotros en época de cuarentena estricta. Se lavaban las manos, si alguien estaba enfermo, inmediatamente, mejor dicho, lo sacaban, era del pueblo, de la ciudad. Eso no era que hágase ahí en la habitación, no, ellos, mejor dicho, las normas más estrictas. Pero como buenos fariseos, completamente hipócritas. Quiero que vayamos Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 1 al 20. Vayamos en sus Biblias, Mateo, capítulo 15, versículos del 1 al 20. Dice la palabra de Dios en Mateo 15, 1 al 20. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hermanos, hoy, al igual que en la época en que nuestro Señor Jesucristo estaba dando esta enseñanza por primera vez a los apóstoles, debemos oír y entender. Es una parábola, hermanos. Entonces, eso no significa, está hablando Jesucristo nuestro Señor de las prioridades, de cómo realmente lo que nos va a dar la vida eterna es Cristo, es su evangelio, es su palabra, es la fe salvadora. Pero eso no significa que no nos lavemos las manos. Entonces, no seamos necios, no nos dejemos engañar, estudiemos la palabra, expongámonos a ella. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice: pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, estaba haciendo referencia a la parte espiritual. No significa que nosotros ahorita no tengamos una buena higiene en el lavado de manos, no tengamos unas prácticas de manipulación de alimentos y de conservación de alimentos adecuada.
No, tenemos que mirar muy bien eso, sin descuidar nuestra vida como cristianos, nuestra espiritualidad. Pero es que nosotros como cristianos somos mayordomos de la salud, somos mayordomos del templo del Espíritu Santo. En el mundo, como tal, tenemos diversas formas de enfermarnos, pero son tantas enfermedades que, mejor dicho, habría que estudiar muchísimo, 6 años, y ni aún así termina uno conociéndolas todas. Pero a grandes rasgos podemos aquí, en términos prácticos, para que nosotros tengamos ese conocimiento, ubicarlas en enfermedades no transmisibles, enfermedades transmisibles y enfermedades medioambientales. Entonces, las enfermedades no transmisibles son como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión arterial, las fallas renales, las enfermedades reumatológicas u osteoarticulares. Yo no le puedo contagiar la hipertensión a mi hermano. Las enfermedades transmisibles son las contagiosas. El COVID-19, que estuvo tan de moda y que ya ahorita ya está pasando, pero por ahí anda. La tuberculosis, que nunca se ha ido. La malaria, que nunca se ha ido. El dengue. Y las enfermedades medioambientales, cosas que también nos pueden dañar nuestra salud. Estamos haciendo referencia a lo que nos rodea: el agua que no sea potable, el aire cargado de contaminación, todas las micropartículas, no solamente de polvo, sino la contaminación que produce la combustión. Y también medioambiental, algo que tenemos muy nosotros en boga en nuestra ciudad: la violencia, las malas prácticas culturales, el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces muchas personas dicen: ay, claro, esos marihuaneros, no, esos bazuqueros. Ojo, sustancias psicoactivas son las que actúan en el cerebro, y hay otras más dañinas que esas. Lo que pasa es que por motivos económicos y sociales no están tan estigmatizadas como lo son el cigarrillo y el alcohol. Si en una fiesta el tío saca un aguardiente, se lo sirve y se lo toma, oh, seguimos el baile. Si el tío saca la marihuana y se la fuma, uy, ¿qué pasó? Cuidado, está malo, aún peor el alcohol, médicamente y científicamente, que la misma marihuana. Ahora no significa que entonces vamos a comenzar a formular marihuana y a fumar todos marihuana como quieren hacer hoy en día. Con mi esposa siempre decimos: bueno, pues lo que quieren hacer estos gobernantes de ahora, para no hablar de gente específica, pero todo el mundo ya sabe a quién me refiero, es aumentarnos el trabajo, porque la cantidad de enfermedad mental se va a multiplicar en la medida en que todos comencemos a utilizar la marihuana para tratar enfermedades. Entonces, hermanos, estas enfermedades transmisibles y no transmisibles, Dios ha permitido que se dividan en el mundo. Ya sabemos cuál es el origen, nuestra naturaleza caída, de acuerdo a la geografía y a la actividad y al crecimiento económico y social. Entonces la gente en el África se muere más fácil, se enferma primero más fácil y se muere de malaria, de dengue, de tuberculosis, de desnutrición. En cambio la gente en Europa y en Estados Unidos se muere de hipertensión, infarto agudo del miocardio, daño renal, accidente cerebrovascular. Todos nos vamos a morir, pero no podemos descuidarnos y decir: no, pues que como yo me voy a morir, entonces ya no tengo nada que hacer. No, vamos a ser llamados a cuentas por lo que nosotros hicimos o dejemos de hacer con nuestros cuerpos. Entonces, esta división, por ejemplo, geográfica y económica entre el África y Europa, nosotros la podemos ver aquí más pequeñito, en nuestra ciudad. Por la gloria de Dios, cuando nosotros hacemos una mirada así a nuestra iglesia, vemos que nosotros dentro de nuestra ciudad somos como unos norteamericanos. O sea, aquí
Gracias a Dios hay un estrato socioeconómico medio alto. Es decir, aquí no tenemos pobreza extrema. Entonces, hermanos, para nosotros cuidar nuestra salud, tenemos que ponernos a ver qué es lo que más nos puede enfermar. No significa que no nos pueda dar un dengue cuando nos vayamos de paseo a Cali o a la costa, o que si vamos por allá a conocer las playas en Guapi no nos vaya a dar la malaria. Claro, nos puede dar, pero es menos frecuente. Entonces nosotros, hermanos, así, haciendo un estudio observacional muy rápido y nada científico, bueno, sí es científico, pero estamos en la iglesia, no en el consultorio ni en el hospital, tenemos que mirar que lo que más nos puede enfermar a nosotros y de lo que más tenemos que tomar las riendas de la mayordomía de nuestra salud es acerca de las causas no transmisibles. Principalmente el componente cardiovascular, metabólico y mental. Lo dicen las estadísticas, y así es en los países desarrollados y en los sitios donde somos privilegiados por la gloria de Dios. No privilegiados, los ricos no, pero sí tenemos privilegios comparando con otros tipos de poblaciones que tienen otro tipo de riesgos. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros cuidar muchísimo, impactar nuestra salud en estos momentos aquí en nuestra congregación? Vigilemos nuestra actividad física. ¿Qué es eso? Hacer ejercicio, hermanos. Tenemos que evitar el sedentarismo. Entonces no es ponerle oro y plata y diamantes y ónices y berilios a nuestro cuerpo, pero sí tenemos que hacer actividad física. Eso no es que yo trabajo en Rappi y entonces yo en bicicleta y le hago para arriba y para abajo. Sí, eso está bien, pero ese es su trabajo. Tiene que tomar un tiempo, quitarse el traje de Rappi y ponerse la pantaloneta o la sudadera y salir a hacer ejercicio, porque con eso estamos impactando sobre el riesgo cardiovascular y metabólico. Eso no se trata solamente de cuidar el peso, porque entonces ahorita comenzamos a ver el más gordito de la congregación y a decir, uy, está descuidado la mayordomía. No necesariamente. Puede estar muy flaco y con el colesterol y los triglicéridos por el techo. Entonces tenemos que hacer ejercicio, hermanos. Tenemos que cuidar este cuerpo que se nos ha dado a administrar. ¿Qué otra cosa? La nutrición. Volvemos al tema del gordito. Uy, no, yo lo veo gordito, es que está comiendo mucha grasa y mucho dulce. Puede que sí, dice el pastor, puede que no. Entonces nosotros tenemos que tener una alimentación balanceada. Así como nos ponemos unos pedazos de carne y arroz, pues también tenemos que comer verduras. Tenemos que equilibrarlo con la ensalada, con las legumbres, con otras hortalizas, porque es que ahí hay vitaminas que no están en la carne, hay vitaminas que no están en la papa. Entonces tenemos que tener un equilibrio. Entonces alguno dirá, no, pero es que a mí no me gusta nada que sea verde, Dios no me creó vaca, no me creó chivo, eso es para los conejos. Tenemos que cuidar la mayordomía y consulte, habrán otras estrategias, habrán otros suplementos. Ya ahorita entonces tomes esta pastillita, porque es que usted no se come ni una lechuga, ni una col, pero no descuidemos esa parte nutricional que impacta finalmente en lo metabólico. Vuelvo y les digo, diabetes, dislipidemias en general, hipotiroidismo, en fin, todo eso está muy relacionado con cómo nosotros nos nutrimos, qué actividad física tenemos. Y un tercer punto, cómo gestionamos nosotros nuestros pensamientos, nuestras emociones, la cognición en general. Aquí, gracias a Dios, estamos muy bien, porque estamos donde debemos estar, sirviendo a quien debemos servir, honrando a quien debemos honrar. Pero cuando salimos, ¿cómo gestionamos nosotros en el trabajo a todos los que nos encontramos? Ese jefe, pero mejor dicho, terrible, que nos hace recordar a ese abuelo que me cascaba cuando pequeño, es un ejemplo, ¿no?
o ese compañero de trabajo cansoncísimo que me hace recordar a mi hermano cuando me da en la cabeza. ¿Cómo estoy gestionando yo eso? O como cuando estoy en la universidad y me encuentro a mis compañeros y hablan de unas cosas, ¿yo cómo reacciono ante eso? ¿Cómo me protejo? Entonces ahí estaríamos cuidando en gran parte nuestra salud mental. Y nosotros tenemos que ponerle cuidado a eso. Y para eso están los doctores y las doctoras en psicología. Para eso hay una ciencia que se encarga de la salud mental. Entonces pongámosle cuidado a eso, es importante. Y es algo que nos está enfermando con muchísima frecuencia. Entonces la gente dice, no, este estrés, claro, no, es que nosotros tenemos el derecho a estresarnos, pero cuando ya eso se vuelve un trastorno de ansiedad, por ejemplo, hay que ponerle cuidado y hay que tratarlo. Pero recordemos, la mayordomía nos lleva principalmente a buscar prevenir. Volvamos acá, hermanos. Somos el templo del Espíritu Santo y nuestro cuerpo es altamente costoso. Altamente costoso. Primero, como ya lo hemos dicho, somos creados por Dios mismo. A nosotros no nos hicieron en China, ni en Singapur, ni aquí con mano de obra barata, no, nos hizo Dios. Vayamos a Génesis 2:7. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Dios nos hizo con sus propias manos. Nosotros muchas veces estamos mirando lo que nos rodea. Somos seres humanos. Entonces estamos viendo las mansiones, las casas, la economía en Miami, los carros. Uy, pero ¿cómo así? Pero es que afuera, ajá. Y lo que nosotros tenemos, ¿lo estamos administrando bien? ¿Estamos administrando bien nuestra salud corporal? Recordemos Mateo 6:25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, este es nuestro Señor Jesucristo hablándonos desde siempre, aún el día de hoy. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Una vez más, hermanos, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las necesidades Dios lo ha prometido y Él va a cumplir. Él nos las va a permitir que sean suplidas, pero nosotros tenemos que tomar el control de eso que ahí está siendo tan importante y no lo podemos olvidar porque andamos hiperespiritualizando. Y quiero que hagamos énfasis en lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces nosotros estamos buscando y nos pasamos la vida admirando y trabajando para conseguir una mega casa en donde vamos a meter este cuerpito, pero ¿y estamos cuidando el cuerpo? ¿O vamos a tener que pensar en esa casa y en ese carro, pero de una vez con un par de enfermeros para que nos estén cuidando y nos estén llevando para arriba y para abajo porque simplemente no cumplimos con lo que Dios manda en nuestras vidas, y es tener mayordomía sobre nosotros mismos? Nuestro cuerpo, el mío, el cuerpo del hermano, el cuerpo de la hermana, no puede ser comprado con ningún dinero. O sea, si se sumaran todas las riquezas del mundo, materiales, no se podría comprar un solo cuerpo, porque nuestros cuerpos fueron comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada ni espiritual ni material que pueda llegar siquiera a compararse con eso.
Entonces, somos valiosos, hermanos. Que no nos dé temor decirlo y sentirlo y ponerlo en práctica. Vayamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Hermanos, todos y cada uno de nosotros. Nación, colombianos. Raza, mestizos en su mayoría. Lengua, español. Nosotros fuimos comprados por la sangre preciosa del Cordero. La primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en muchas otras partes de la Biblia podemos encontrar cómo nosotros no tenemos propiedad y somos muy valiosos. Tenemos propiedad sobre nosotros mismos, porque fuimos comprados por ese sacrificio perfecto e infinito y eterno. Nuestro cuerpo va a ser glorificado en la resurrección y en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya veíamos en 1 Corintios 15 cómo el apóstol Pablo nos recordaba acerca de esa resurrección, cómo existen diferentes cuerpos. Entonces está el cuerpo para los animales, está el cuerpo para nosotros, está el cuerpo para los ángeles, cada uno con una gloria distinta y unas características distintas, pero son cuerpos que primero que todo no son nuestros y que van a ser resucitados. En el versículo 42 el apóstol Pablo nos recuerda: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, pero hay cuerpo. Y nosotros debemos cuidar ese cuerpo mientras estamos aquí y mientras tenemos la orden de Dios de cuidar este templo del Espíritu Santo. Habrá un momento en que este cuerpo sea glorificado y ya no sean los mismos cuidados, porque ya no va a haber corrupción. Ya no vamos a tener rastro de pecado, pero mientras tengamos rastro de pecado, a pesar de que somos hechos hijos de Dios, somos hechos justos por la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, aún tenemos que lidiar con el proceso de enfermedad, con la promesa de que ya no tendremos ninguna enfermedad cuando estemos en el reino de los cielos. Y así va a ser. Pero mientras tanto, este templo que es de Dios hay que cuidarlo. Somos muy costosos. Nada de lo que nosotros podamos ver y admirar del mundo se va a comparar con esta creación que somos todos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo, tercer y último punto, hermanos, debe ser para glorificar a Dios. Todo lo que nosotros hagamos en la vida tiene como fin último glorificar a Dios. Para eso estamos nosotros aquí. Y no se nos debe olvidar, pero con nuestros cuerpos también debemos glorificar a Dios, materialmente, con todas las partes de nuestros cuerpos, como les decía en un principio, con el pelo, con los labios, con la piel, con nuestro sistema digestivo,
¿Y cómo glorificamos a Dios? La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con nuestro cuerpo? Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros con nuestros ojos? Dios nos ha dado ojos para ver. Con los ojos vemos la creación, con los ojos vemos nuestros hermanos, con los ojos leemos la palabra de Dios. Pero nosotros normalmente ¿hacia dónde guiamos nuestra mirada? Entonces nos decía el Espíritu Santo a través de Job, en Job capítulo 31, versículo 1, que él había hecho pacto con sus ojos. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Recordemos que Job era un hombre casado en esa época. Entonces estaba haciendo referencia a las miradas de lujuria. Estaba haciendo referencia al adulterio. Entonces nosotros debemos recordar que nuestros ojos sirven para lo que deben servir, para ver, pero ¿qué uso nosotros le estamos dando a los ojos? Nosotros estamos dándole un uso para la lujuria, un uso para la codicia, es decir, para los deseos pecaminosos, ¿o para qué nosotros los estamos usando? Entonces, recordemos que Primera de Juan 2:16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y eso para nada nos aprovecha. La Biblia es muy clara en muchísimos versículos de qué debemos hacer nosotros con nuestros ojos. En el libro de sabiduría, como lo revisábamos esta mañana en la escuela dominical, en Proverbios, se dice que tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué tenemos nosotros cristianos como delante? A Jesucristo. Eso es lo que debemos tener delante y hacia allá es que deben dirigirse nuestros ojos. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Nuestros ojos deben estar dirigidos a la palabra de Dios. Eso no significa que no podamos vernos una novela, que no podamos vernos una película o quizás una obra de teatro. Pero, hermanos, con toda sinceridad, hagamos un recuento y pensemos en dónde tenemos más tiempo nuestros ojos dirigidos. ¿En las redes sociales o en la palabra de Dios? Yo creo que cada uno puede dar su veredicto. ¿En qué tenemos más tiempo los ojos? Porque de pronto habrán personas acá que por su edad no son de la moda de las redes sociales. ¿En las novelas, en las películas, en las series o en la palabra de Dios? Tenemos que poner nuestros ojos hacia lo recto. ¿Qué hacemos con nuestras manos? Nuestras manos son para glorificar a Dios. Las manos en la palabra de Dios son utilizadas metafóricamente para hablar del trabajo. Entonces nosotros la mayor parte del tiempo estamos laboriosos o estamos ociosos. No podemos darle paso a la pereza. Tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestros ojos, con nuestras manos y pedirle a Dios que sea Él guiando la obra de nuestras manos y bendiciendo la obra de nuestras manos, porque el Señor bendice a los diligentes, pero maldice a los negligentes. Dios habla de la pereza como un pecado de la naturaleza caída que nosotros debemos evitar y debemos aborrecer. Entonces nosotros debemos ser mayordomos utilizando nuestro cuerpo en la laboriosidad, en el trabajo, tanto en la vida secular como en el trabajo aquí en la iglesia. ¿Qué hacemos con nuestro cerebro? ¿En dónde nosotros tenemos nuestro pensamiento? Entonces recordemos que la palabra de Dios, por su estilo literario bellísimo, habla del pensamiento originado en el corazón, pero realmente el corazón sirve para bombear la sangre. Los
pensamientos se originan del cerebro, pero realmente todas esas ideas son un concepto tan abstracto que muchos las sentimos aquí en el pecho, como si estuvieran en el corazón. Entonces, ¿en dónde están nuestros pensamientos en estos momentos? Nuestro cerebro, es decir, lo que sale de nosotros y que es guiado por la bondad o por la maldad que hay en nuestros corazones, ¿mantienen pensando lo bueno? ¿Meditan la palabra de Dios de día y de noche como se nos es ordenado? ¿O esa esfera mental de nuestros cuerpos no la utilizamos para glorificar a Dios? Evaluémonos, hermanos, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias, entre otros. Entonces nosotros debemos alinear nuestros pensamientos con la palabra de Dios, que nuestro cerebro esté constantemente meditando en la palabra de Dios. Cada vez que tengamos como ese pensamiento, como esa idea de decir, me quiero desquitar de tal persona que ha pecado hacia mí, por lo general inconversos, vaya a la palabra de Dios, venga a congregarse, asista a las reuniones de oración, asista al seminario, porque ahí vamos a ser alimentados en nuestra fe y vamos a recordar, por ejemplo, a grandes rasgos, que la venganza es de Dios y que nosotros no debemos buscar venganza por nuestra propia mano. Entonces, rápidamente ponemos nuestro cerebro al servicio de Dios, a glorificar a Dios. Hermanos, como conclusión, que no se nos olvide, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y como tal lo debemos cuidar. Nuestro cuerpo es altamente costoso, ya que fue comprado por un alto precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo debe ser para glorificar a Dios y no para otros fines. Hoy nosotros nos podemos preguntar en este momento, ¿estamos siendo buenos mayordomos de nuestra salud? Si no es así, hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a cumplir con la mayordomía que tenemos desde el principio de la creación. No seamos perezosos, indiferentes ni negligentes con los cuidados que requiere nuestro cuerpo. Más bien, seamos diligentes. Hermanos, oremos.